welcome to all of you and thank you for joining us. My name is Bianca. I am with the Global Secretary of the Men Engage Alliance, and we just welcome you all and thank you for taking the time to share your presentation with us. I'll let you know that it is recording and we will share the recording with you as soon as it's available. And so now I'll just hand it all over to you and leave it with you. Thank you. Okay, thank you. Bueno, comienzo yo. Yo soy Beatriz Schmuckler, soy investigadora y profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro de México. Soy argentina y mexicana, Argenmex nos llamamos. Y bueno, vamos a presentar ahora un panel donde no vamos a hacer presentaciones individuales, sino que vamos a hacer un diálogo entre les participantes de este panel, donde lo que queremos es mostrar de alguna manera, o más que mostrar, ir armando caminos de corresponsabilidad entre cada uno de nosotros. Y corresponsabilidad para nosotros es un proceso que tenemos que alcanzar, que no lo tenemos automáticamente en los diálogos entre hombres y mujeres de diferentes identidades genéricas. Entonces lo que queremos es ver qué obstáculos tenemos para estos diálogos, cómo podemos hacer para resolverlos, y realmente consideramos que la corresponsabilidad es un camino hacia la igualdad. Es decir, no podemos llegar a la igualdad si no somos cada uno responsables de participar en un objetivo común, del cuidado de uno mismo, del cuidado del grupo, del cuidado de las relaciones. Entonces, este ejercicio de corresponsabilidad es un objetivo básico de los diálogos, pero no para dialogar solamente, sino para llegar a poder profundizar una práctica de vínculos entre los géneros que sea de cuidado común, de corresponsabilidad entre todos. Entonces, esa es la presentación del panel. Lo que ahora le doy la palabra a mis compañeros y vamos a intentar hacer un diálogo responsable entre todos nosotros, como práctica para ver cuál es el caminito al que vamos a llegar poco a poco históricamente, que lo tenemos totalmente abierto, pero que ya comenzamos un enorme proceso de transformación. Somos cómplices por la igualdad y somos parte de la Alianza Internacional de Men Engage y cómplices por la igualdad de México. Entonces le doy la palabra a mis compañeros, a quien quiera continuar. ¿Quién quiere continuar? Bueno, yo soy Marcela Gándara, yo soy terapeuta familiar, también integrante de la red Cómplices por la Igualdad, y bueno, muy contenta, muy agradecida de estar aquí por la invitación, porque sabemos que como seres humanos nos vamos creando, nos vamos co-creando a través de realidades, ¿no? A través de diálogos que van emergiendo, de nuevas posibilidades de estar, de sentir, de relacionarnos. Gregory Bateson, un biólogo que es un referente muy importante en la terapia familiar, nos dice que no es la especie la que evoluciona, sino que es el contexto. Y cada diálogo, cada comportamiento adquiere un significado en un contexto determinado. Entonces, lo que pienso, lo que siento, emerge de la relación. Somos pues sí, responsables de todos esos pensares y de todos esos sentires que nos van construyendo y que vamos también siendo partícipes en la construcción de los otros y en la construcción de nuevas realidades. Entonces, en esta nueva época, en este milenio, en donde tenemos la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género como algo muy importante en nuestras vidas, pues también es una realidad distinta, en donde es importante esto que dice Beatriz, en donde nos vayamos relacionando de manera distinta, pero para hacerlo, pues también hay que cambiar la manera como nos vamos narrando y cómo vamos dialogando unos con otros.
Muchas gracias. Gerardo, ¿querés continuar o Sí, Isabela? si me permiten, a mí me gustaría continuar. Yo soy Luis Gerardo Ayala Real, también integrante de la red de cómplices y profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el centro de México. Eh, yo quiero compartir con ustedes que en mi caso la inspiración viene un poco del trabajo que precisamente Beatriz Smukler, inició con esta noción de la democratización familiar, cuestionando y problematizando una autoridad única en las relaciones familiares. Y en ese sentido yo quiero destacar la importancia de comenzar a reconocer la autoridad de las mujeres, porque parece algo muy simple, parece algo que no hay que no hay que repetir, pero de maneras muy sencillas, muy sutiles, en la vida cotidiana estamos descalificando, estamos invisibilizando, estamos negando la presencia y la autoridad de las mujeres. Y es clave para este vínculo que tiene que ver con la educación en hijos y en hijas, con la relación con los pares, con los vínculos con la pareja y en la comunidad, y en la institución y en lo colectivo. Entonces me parece fundamental partir del reconocimiento de la autoridad de las mujeres. Y esto no es sencillo, porque pasa necesariamente por tenerme que descolocar desde el lugar que socialmente se coloca a los hombres de privilegio, de dar la última palabra, de tener siempre la razón. Entonces me parece que obliga a que los hombres hagamos un alto, ¿verdad? Comencemos a realizar un trabajo personal, porque no es sencillo. O sea, racionalmente yo puedo entender que mi pareja, que mi compañera, que las mujeres que conviven conmigo tienen la misma autoridad. Y esto racionalmente es muy sencillo de entender. El problema es cómo esto se traduce en una práctica, cómo esto se traduce en una vida cotidiana en donde a través de mis palabras, a través de la manera en que yo me conduzco y me dirijo hacia ellas, las mujeres, niñas, pareja, hermanas, madre, etcétera, establezco una relación de igualdad y de respeto, porque tengo formas de subordinación que comunico a través de mis palabras y que de manera muy sutil, sin darme cuenta, yo reproduzco permanentemente. Y esta es la manera en que se establece el vínculo. Entonces, sin más, yo quisiera dejar esta primera entrada, ¿verdad? Cuestionando el rol masculino para problematizar el tema de la autoridad dentro de las familias y en los demás espacios de la sociedad. Gracias. Isabela, Sí, ¿estás aquí? muchas gracias, Betty. Gracias a mis compañeras y a mi compañero por esta introducción desde sus participaciones. Mi nombre es Isabela Esquivel, también integrante de la red Cómplices por la Igualdad, o también conocida como Men Engage México, en tanto formamos parte de la Alianza Global. Bueno, pues yo soy integrante de la red y estoy más enfocada a los aspectos de política pública para la igualdad con un enfoque particular de masculinidades. Y a lo largo del tiempo que hemos estado colaborando, me parece que hay un tema que desde mi punto de vista enmarca este esfuerzo por no solo plantear, sino ensayar los diálogos corresponsables, que por cierto en esta ocasión lo hemos puesto, incluso está en el programa como Ubuntu Diálogos, es decir, el simposio Ubuntu como momento y pretexto en un buen sentido de poder plantear esta propuesta muy concreta, ¿no? De los diálogos corresponsables,
pero decía justo que en mi perspectiva también se enmarca con uno de los esfuerzos más amplios y profundos que todavía tenemos que seguir haciendo en el marco de la Alianza Global y evidentemente en todos los espacios que tengamos, que es la rendición de cuentas hacia los feminismos, ¿no? Creo que estamos en sintonía en muchos sentidos o confluimos en nuestros trabajos mediante plantear diferentes maneras de trabajar sobre temas en relación con los feminismos, en relación con los derechos de las mujeres, en relación con el cuestionamiento de las masculinidades hacia la construcción de otras posibilidades de ser hombre que estén basadas de manera diferente a lo que están ahora, que es el patriarcado. Eh, y bueno, pues tenemos, como se ha podido ver en este simposio, muchísima trayectoria en el mundo, ¿no? En todos los niveles, sobre todo a nivel local, a nivel de trabajo directo o trabajo de base. Pero me parece muy importante poder ampliar ese trabajo a las formas en las que nos conducimos, nos relacionamos, y una de esas formas inevitablemente es el diálogo, precisamente. Aquí retomo justo uno de los incentivos que a título personal, digamos, yo pude tener de reflexionar al respecto fue a partir de la feminista mexicana Marcela Lagarde, quien en diversas intervenciones que tiene a través de conferencias, de seminarios, etcétera, plantea justo la importancia de la ética feminista y la estética feminista, a su vez retomando elementos de las filósofas Amelia Valcárcel y Celia Morós. Y justo explican cómo precisamente la ética y la estética feminista nos hablan de que no solo es hablar del feminismo o de los feminismos, sino hablar también de las formas en cómo nos conducimos. Es decir, feminismo no es solo tema, feminismo no es solo todo lo que hemos trabajado por los derechos de las mujeres, sino también están las formas en cómo nos conducimos. Y justo una de las herramientas que tenemos es desarticular las prácticas y la lógica masculina que cuestionamos en otros tipos de trabajo, ¿no? O sea, la lógica masculina que sostiene o fomenta la violencia masculina, la lógica que fomenta las prácticas o las relaciones desiguales de poder. O sea, esa lógica masculina que ostenta todo eso es la que también está detrás de la manera en cómo dialogamos mujeres y hombres de inicio, solo como punto de partida, pero a partir de ahí, cómo dialogamos toda la sociedad. Y me parece que es importante justo desarticular ese poder desde la lógica masculina en nuestras relaciones para plantear otras posibilidades desde los feminismos y con corresponsabilidad, que creo que son las características primordiales. Así que muchas gracias. Ok, muchas gracias, Isabela. Yo lo que estoy pensando con lo que planteaba recién Isabela y con lo que plantearon mis compañeros y mis compañeras, es que cómo nosotras, mujeres feministas, podemos participar en este diálogo olvidándonos de nuestros propios deseos. Creo que este es un tema que Isabela estaba planteando como la forma en que podemos estar reproduciendo el patriarcado sin darnos cuenta. Y creo que uno de los temas básicos de los obstáculos que planteaba Gerardo, para mí es el tema de cómo tenemos presente constantemente nuestros deseos y cómo podemos hacer para sentir claramente cuando somos violentadas a través del silenciamiento que planteaba Gerardo respecto a que no nos damos cuenta cuando nos dicen, bueno, pórtate como una mujer o pórtate como debes comportarte para mantener la forma de ser mujer, dulce, compañera, que nos entiendas, que nos cuides. Es decir, y como sin darnos cuenta reproducimos ese estereotipo. Entonces creo que me gustaría también preguntarle a Gerardo cómo pueden los hombres conectarse con el deseo de no ser autoridad única,
porque me parece que acá tenemos que trabajar con el deseo, porque si nos planteamos, no quiero racionalmente ser autoridad única para no estar violentando a las mujeres, los hombres no vamos a poder hacer un cambio, pero en cambio si nos conectamos con el deseo de compartir, de ser responsables de la misma manera en el cuidado que son las mujeres, creo que eso sería una situación diferente. Entonces, no sé, te quiero preguntar, Gerardo, ¿cómo harías tú para plantearte, no racionalmente, sino desde otro lugar, desde el lugar de la emoción, del deseo, cómo harías para reconocernos a nosotras las mujeres como autoridad? Bueno, muchas gracias, Betty, por la provocación. Este, realmente lanzas una pregunta que es todo un tema. Y bueno, lo que yo puedo compartir, y lo hago con mucho gusto, es un poco mi propia experiencia. A mí, un camino que me ha ayudado a comenzar a conectar con eso que yo rastreo en mi propia historia como algo primitivo, son las tareas de cuidado. Es decir, el involucrarme, por ejemplo, en cuidar la limpieza de mi ropa, lavar mi ropa, lavar mis trastes, lavar el espacio, limpiar el espacio donde yo estoy. O sea, empezar a retomar ese tipo de actividades cotidianas, comenzar a resolver mis cuestiones básicas del cuidado, me ha permitido conectar con, con emociones o con aspectos de mi vida subjetiva que jamás me lo hubiera imaginado, como la ternura, como la paciencia, el respeto, la escucha que es algo tan importante. Y yo llegué a estos elementos a través de estas prácticas. Todo lo que yo le compartiría principalmente a hombres, porque me parece que ese es un asunto clave para los hombres podernos desprender, despegar un poquito o comenzar a desarticular esas lógicas con las que respondemos en automático, es darnos la oportunidad un poco de implicarnos en cuestiones de los cuidados más elementales, más básicos. Quizá también puede ser, y esto lo recomiendo porque yo ahora no tengo hijos pequeños, pero me parece muy importante también cuando uno es papá y tiene hijos pequeños, involucrarnos en las tareas de cambiar pañales, por ejemplo, de bañar al bebé, de darle alimento, de jugar con esos bebés, porque la manera de jugar con un bebé tiene que ser sumamente tierna y cuidadosa, o sea, no, no puedes querer jugar fútbol con un bebé de 2 meses, ¿verdad? Entonces, tiene uno que ser muy suave, muy cuidadoso en el contacto con esta personita, ¿verdad? Entonces, ese tipo de prácticas nos pueden conectar nuevamente con algo muy básico en los seres humanos, pero que desgraciadamente la socialización masculina eh, la bloquea, la limita, la niega de manera tajante y construye todo un edificio encima de esa posibilidad que tenemos los hombres para tener una comunicación respetuosa, amable, de buen trato, solidaria, compasiva con las demás personas y específicamente con las niñas y con las mujeres. Entonces, me parece que esa es una pauta que yo puedo compartir desde mi propia experiencia y más adelante hablaría ya para no abusar de la palabra, de los usos del tiempo, que me parece que ese es otro campo, otra dimensión que tenemos que explorar particularmente los hombres, pero de esto hablaré un poquito más adelante. Y yo le dejo la palabra a alguna de mis compañeras como para continuar construyendo esta conversación. Gracias, y gracias Betty por la provocación. Sí. Bueno, Ya no quiero sugerir, quiero que quien quiera hablar, que hable. ok, Betty, muchas gracias. Bueno, ahorita que mientras escuchaba a Gerardo, pensaba cómo
cómo nosotros los terapeutas invitamos a la reflexión a nuestros consultantes, ¿no? Y cómo a través de esa reflexión, en este círculo virtuoso, ¿no? De hacer cosas diferentes, hablar diferente, pensarnos diferente, pensarnos de manera diferente, pues quizá también repercute en cómo dialogamos de manera diferente. Entonces, no importa el orden, simplemente es como empezar a vivir de una manera diferente. Y al vivirnos de una manera diferente, pues entonces hablamos de manera distinta. O al empezar a hablar de manera distinta, pues entonces también nos vivimos y nos relacionamos de manera distinta. En la terapia familiar, una de las teorías varias teorías nutren la terapia familiar. Dos de ellas precisamente son la terapia dialógica y la terapia narrativa. Y sabemos que lo que nos decimos impacta de manera determinante en nuestras vidas. Lo que nos decimos a nosotros mismos y también a partir de lo que nos decimos, pues evidentemente lo que pensamos, porque entonces esto de cómo nosotros nos decimos y nos pensamos va cambiando la manera como nos vamos relacionando con nosotros mismos y cómo vamos relacionándonos con las demás personas. Entonces, pues sí, es que es este aspecto reflexivo tan importante que es el ingrediente que, pues que también provoca que nos vivamos de manera distinta y que nos dialoguemos y que dialoguemos con los demás de manera distinta, donde el elemento poder ya no esté tan presente o al menos esté más visible, ¿no? Que no sea un poder que se reproduzca sin realmente pensarlo y analizarlo, como decía hace rato Isabela, en esta cultura patriarcal en la que vivimos, sino con la intención de que las cosas vayan cambiando y vayan siendo diferentes. Muchas gracias. El tema que me estaba preocupando es, inclusive como terapeuta, Marcela, tú eres también un ser humano, una mujer, un hombre, una mujer con una identidad genérica determinada, y cómo estás también influyendo en la manera en que preguntas, en que interactúas con el paciente. Entonces, me preguntaba, ¿cómo hacemos para, pues sigo con la misma pregunta del principio, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, en la familia tenemos mucho poder cuando estamos planteándole a nuestro hijo una manera de vincularse, una manera de actuar, una manera de vivir y de cuidarse, pero simultáneamente cuando mi compañero no me reconoce como autoridad frente a mi hijo o a mi hija, entonces yo, ¿cómo hago para modificar esa situación? Es como una dinámica, me parece que en el grupo se va dando, donde automáticamente reconocemos al hombre como autoridad, como decía Gerardo al principio, a pesar de que las mujeres tenemos mucho poder. Entonces, ¿cómo hacemos para poder mantener ese lugar de poder, pero también lograr que seamos autoridad y que seamos una autoridad que podamos negociar, que podamos consensuar, que no implique que necesariamente nosotras tenemos que imponer nuestra voluntad en el grupo familiar? Entonces pensaba que somos un grupo y cómo en ese grupo podemos ir generando un vínculo de reconocimiento de todos. Por ejemplo, yo pensaba cuando Gerardo hablaba del bebé, también la conexión con ese bebé, qué quiere el bebé, cómo quiere ser tratado, te lo transmite a través de gestos, a través de enojos, del llanto, de la sonrisa, o sea que me parece que el aprendizaje que planteaba Gerardo al principio del cuidado del bebé también significa un aprendizaje de empatía con el bebé, con la beba, con el otro o con la otra o con el otro, como que me parece que lo importante de ese vínculo de cuidado que planteaba Gerardo tiene que ver con con que se genera una empatía con el otro, se genera unas ganas de
de ver cómo el otro reacciona y cómo yo reacciono frente al otro. Me daba cuenta con mi nietito, que tiene 1 año ayer, que me trataba de decir abuela, y yo estaba con la boca abierta diciéndole y él estaba y en un momento dice aba. Y yo tuve la paciencia como media hora de estar con el b, ba, murmurando y susurrando, y creo que esa es una manera. Yo sentí una alegría cuando llegó a decir aba, porque es como un vínculo de reconocimiento del otro, lo que le cuesta al otro decir aba o decir abuela, pudo llegar a decir aba, es como una dinámica de dar y recibir que nos enseña el cuidado, que el cuidado es una práctica de reconocimiento del otro. Por eso me parece, no es solamente la práctica de lavar los trastes, sino la práctica de escuchar y ver al otro, ver lo que quiere el otro, lo que está tratando el otro de decirme. Tampoco quiero monopolizar, o sea que eso quería decir. Gracias, Betty. Puedo reaccionar a todo esto, si les parece bien. Me gusta mucho justo el escuchar pues algunas expresiones de cómo podemos construir estos diálogos diferentes, ¿no? O sea, de entrada son diferentes y luego creo que lo que planteamos o estamos tratando de reflexionar es en qué radica esa diferencia. Esa diferencia, pues, radica en tener formas empáticas, afectivas, cuidadosas, y creo que esas son características en buena medida de lo corresponsable o de la corresponsabilidad que hemos estado esbozando aquí. Es decir, en este grupo creo que tampoco es una intención de imponer una determinada forma, más bien de reflexionar sobre los elementos que están involucrados o las dinámicas que están involucradas en la forma en cómo nos relacionamos. Y una expresión, como decía, son los diálogos. No es que los diálogos lo sean todo, pero sí son un reflejo importante de las lógicas con las que lo hacemos tradicionalmente, ¿no? Y pienso que, bueno, en mucho del trabajo que hemos hecho, efectivamente está presente el trabajo por los cuidados, por la corresponsabilidad de los cuidados, pero me parece que, bueno, todavía no hemos llegado como a un alcance en el cual toda la gente o estemos propiciando o la gente esté reflexionando de manera masiva en que los cuidados son una vía para construir estas relaciones igualitarias, diferentes, corresponsables. Y sin embargo, también identifico en los cuidados una clave muy importante, porque todo esto que acaban de compartir, por ejemplo, cuando te relacionas de una manera empática, amorosa, afectiva con tus hijas, tus hijos, tus hijes, tu entorno, en fin, se vuelve diferente no, o sea, hasta nivel de energía, digamos, sobre todo a quienes trabajan el temas de la energía que fluye entre las personas desde diferentes ámbitos, pueden dar cuenta justamente de cómo desde ahí empieza a transformarse el entorno, a transformarse las relaciones. Y si logramos potenciar eso a otros niveles, me parece que podemos dar avances importantes en esas formas. Vislumbro también cómo operan muchos obstáculos, por desgracia, ¿no? Y creo que también abordaremos eso en un ratito, pero me parece importante también reafirmar desde mi reflexión cómo los cuidados te hacen diferente, no tan solo por mostrar una forma diferente, y la idea es sacar a los cuidados de este esencialismo en donde se atribuye como algo inherente de las mujeres, casi como un instinto o una práctica solamente de mujeres, y sacarlo de ese esencialismo para trasladarlo a que es una práctica humana y es una práctica de todas y todos, que debemos cultivar y que debemos fomentar en todos los espacios y en todos los niveles. Y ahí pues reitero la importancia de cuestionar las lógicas, porque aún en espacios de reflexión sobre estos temas,
pues podemos estar reflexionando mucho, pero si seguimos reflexionando con las mismas herramientas lógicas del patriarcado, ahí me parece que hay un obstáculo importante. Si me permiten, ahorita escuchando a Isabela, bueno, pues no me queda más que ratificar mucho lo que plantea y esta invitación que nos hace a pensar también en de qué manera podemos transitar los obstáculos que vamos a tener y de qué manera estas acciones tan pequeñitas que podemos hacer en lo cotidiano puede necesitando a convertirse en elementos para una política pública, pueden transitar para ser elementos de un programa social, de una actividad colectiva amplia, y como desde los gobiernos se puede contribuir de una manera contundente para que esto que ya se está haciendo en lo nivel micro, ¿verdad? Algunas familias, algunas personas están intentando transitar a otras maneras, eh, vean una correspondencia que fortalece esa práctica que están llevando. Em, Regreso a lo que planteaba Marcela, cuando decía, practiquemos hacer cosas diferentes. Evidentemente que el hacer cosas diferentes nos coloca ante un desafío de renunciar a lo que hacíamos de manera acostumbrada, a la rutina que tengo. Porque muchos hombres nos decimos, pero ¿cómo le hago si no tengo otra manera? O sea, nadie me enseñó a hacerlo de otra manera, lo tengo que hacer así porque así es la única manera que tengo. Entonces, de entrada, los hombres tenemos que aprender a vivir la frustración y a sufrirla, o sea, no evitarla, como muchas veces se nos enseña, ¿verdad? Y a sacar el enojo y la rabia, sino vivir tu frustración, sentir tu frustración. O sea, quedarte frustrado un rato en que pues no sabes cómo hacer una cosa, ¿no? Porque tú la sabías hacer de determinada manera y la quieres volver a hacer igual. Y esto yo lo planteo no como, em, o sea, porque para mí significó la posibilidad de contactar conmigo mismo. Y cuando yo contacto conmigo mismo, me tengo que tratar con cuidado, porque, eh, bueno, en la lógica machista, muchas veces uno se ofende a sí mismo, o sea, se piensa y se nombra de maneras muy insultativas. Ah, soy un pendejo, ay, qué chingada madre. O sea, hay muchas maldiciones que nos dirigimos a sí mismos y que dirigimos a los demás. A veces, aunque no tengamos a otro frente a nosotros. Entonces, el comenzar a darse cuenta de cómo me nombro, cómo me enjuicio un propio acto fallido o un error que cometí en la vida cotidiana, me da la oportunidad de contactar conmigo mismo y empezar con cuidarme a mí, con respetarme a mí, con hablar bien de mí. Y me parece que es un punto de entrada para abrir la posibilidad de cómo me vinculo no solo con las mujeres, sino cómo me vinculo con los animales, con los objetos, con las cosas, con la tierra misma, ¿verdad? Porque a veces observo y me observo en mí mismo el maltrato que tengo con objetos, por ejemplo, que puedo tirar un objeto, que lo puedo romper, que puedo, pues es una cosa, eso no importa. Pues no, sí importa, sí importa. Y bueno, también comparto el vínculo con diferentes especies animales como para conectar con lo más básico, con la posibilidad de mostrarme como soy, con la posibilidad de mostrar mi ser sin ser avergonzado, sin ser humillado, porque tengo la impresión que en el caso de los hombres, un recurso que se utiliza socialmente para ir moldeando esa estructura machista es la vergüenza, es avergonzarnos de ser, de ser. Ahí lo dejo por ahora. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Yo estaba pensando
qué obstáculos tenemos las mujeres justamente para meternos en ese diálogo corresponsable. Cuando lo escuchaba a Gerardo, perdónenme que hablo mucho del vínculo con Gerardo, pero que Gerardo me provoca también el poder darme cuenta que una de las cosas que me genera bastante bronca en el vínculo con los hombres es cuando los hombres plantean tengo que, y el tema tengo que aceptar mi frustración, pero Gerardo, perdóname que te vuelvo con ese tema, pero a mí me provoca que cuando escucho a un hombre decir tengo que, lo siento que se plantea como una especie de control de sí mismo, y yo como siento que nos pasó en el movimiento feminista a las mujeres durante siglos, es que básicamente parece que nos tuvimos que destrozar emocionalmente y hacernos así, moco, de hacernos como sentirnos muy mal para poder decir, bueno, basta ya, ¿no? Y me parece que ese es el camino que creo que estás diciendo cuando dices aceptar la frustración, ¿no? Me parece que tienen que hacerse moco, tienen que destrozarse, tienen que ustedes, pero nosotras también, porque a mí lo que me surge automáticamente es, bueno, me voy, me quiero ir de este hombre, no quiero estar con él, y entonces ahí me planteo, bueno, ¿qué otra alternativa habría? ¿Qué otra posibilidad? Porque realmente el mundo lo hacemos hombres y mujeres juntos, de diferentes identidades genéricas, pero lo hacemos todos juntos. La humanidad somos todos juntos. Entonces, ¿cómo hacemos para convivir? Para convivir, no yéndonos. Mi sentimiento automáticamente me surge, bueno, me voy de este vínculo, no quiero esta relación. Entonces, ahí me planteo, bueno, ¿qué otra alternativa? Entonces, pensemos juntos, porque si yo te propongo alternativas, son mías, pero pensemos juntos. Te digo una alternativa y vos me proponés si querés o no querés. Y ahí nos hacemos cada uno responsable de la alternativa que está proponiendo. Pero finalmente tenemos que llegar a una alternativa conjunta. Entonces, si nos hacemos responsables cada uno de la alternativa que proponemos, por ahí no vamos a poder empatar, compaginar. Entonces, yo propongo, ¿por qué no dialogamos en una alternativa que sea conjunta? ¿Y qué va a pasar? Cada uno tenemos que renunciar un poquito, pero no renunciar a lo que es digno del derecho humano, de que me respetes y me escuches, y lo mismo en tu caso, lo mismo en mi caso, que yo tengo que respetarte tu propio camino. O sea, que cómo trabajamos y cómo elaboramos y cómo amasamos ese encuentro, es mi pregunta. Porque irme es muy fácil. Como feminista yo pongo un límite y me voy. Chao. No quiero nada más con vos. Porque me violentaste una vez y me podés seguir violentando. Pero bueno, si vos estás trabajando y reflexionando sobre tu propia autoridad machista y autocrática y que querés tener la razón siempre, pero no, me dijiste que estás haciendo un cambio y un proceso de cambio, ahí sí te digo, ¿por qué no trabajamos juntos? O sea, yo no quiero trabajar con hombres que no están haciendo un proceso de cambio, pero sí con hombres que lo están haciendo y que yo también reconocer y darme cuenta de cómo feminista también yo puedo hacer cortes que impiden el vínculo. Entonces, un poco la propuesta que estoy haciendo es cómo podemos llegar a un vínculo cuando ambos, mujeres y hombres y de diferentes identidades, estamos haciendo un proceso de reflexión que nos estamos destrozando y sufriendo, pero que tenemos la esperanza de poder conversar corresponsablemente y poder tranquilamente ir abriendo caminos al andar, como dice algún español por ahí que ya conocemos. Entonces, la propuesta sería, ¿cómo podemos ir haciendo camino al andar?
Yo ahorita que les escuchaba, pensaba también en esto de cómo vamos socializando a las niñas y a los niños con sus propias emociones y con sus propios sentimientos, ¿no? Porque ahora que decía Gerardo sobre la frustración, sobre la vergüenza, y tú, Beatriz, sobre las mujeres que a veces tenemos que hacernos moco y que los hombres también, pues es en esta necesidad de tocar fondos, ¿no? Pero es que también yo me pongo a pensar qué mensajes vamos nosotros diciéndole a los niños, a las niñas, sobre qué se puede, ¿no? Y no nada más con el diálogo, con el ejemplo. Entonces, sí abre muchos espacios de reflexión porque es como, porque bueno, además sabemos que los sentimientos también son aprendidos y son de acuerdo a la cultura en la que vivimos. Entonces, nos sentimos conforme nos enseñan a que nos debemos de sentir. Y entonces, ¿cómo hacer para acompañar a las niñas y a los niños a sentirse, a experimentar sentires distintos? O sea, yo me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer como sociedad a poder acompañar a esas personas que están en crecimiento, en desarrollo, a que puedan entender sus emociones y sus sentires y vivirlos de manera diferente, como algo que es simplemente que así se sienten, ¿no? Sin tratar de sentir diferente cuando en realidad están sintiendo otra cosa, ¿no? Sobre todo en el tema de los niños, de que los niños, pues en estos mandatos de masculinidad, pues hay sentimientos que no les son permitidos sentir. Me Entonces, gustaría, lo dejo para la reflexión. Gracias. Nada gracias. más ahí para que lo tomemos en cuenta, en el chat nos ponen un comentario, Isabela. Solamente, ojalá lo podamos ir incluyendo, un comentario de Alejandra Bernardo Andrés. Es todo. Gracias, Gerardo. Sí, yo también me percaté de ese mensaje y agradezco mucho a Alejandra. Y justo quisiera retomarlo porque también lo pienso. Dice, la alternativa es amar a las mujeres. A los hombres ya los amamos. Ellos deben aprender a amarnos también. La alternativa es abandonar la misoginia. Es un desafío global. Y yo le agradezco mucho a Alejandra que en tan breves palabras dijera algo tan profundo que me parece que es sistémico y lo comparto completamente porque pienso que en esta lógica masculina que ha caracterizado en el patriarcado las relaciones, incluidas las relaciones de diálogo, como sea que éstas se presenten, son la parte problemática, ¿no? Y creo que justo la misoginia es una base importante en la que se sostiene justo prácticas de los propios hombres. O sea, y eso me remite, ahora que también preguntaba Marce, ¿cómo hacer? Yo sigo pensando y cada vez me convenzo más de que la respuesta está en el cambio de y con los hombres. Eh, Porque en la práctica de los hombres es donde se encarnan las prácticas o esas lógicas patriarcales. Y ya las han mencionado, esto que también nos planteaba Betty, yo creo que se puede observar en muchas experiencias, es decir, hasta experiencias que apuestan por ser diferentes de los propios hombres, o sea, desde la experiencia de los hombres, muchos terminan recurriendo a las mismas herramientas del patriarcado, ¿no? Entonces, por eso también me suena que algunos planteamientos o algunas buenas intenciones de cambiar, eh, a lo mejor para muchas personas que lo podemos ver desde fuera y con varias otras herramientas, suena como igual, como si fuera una especie de reciclaje de herramientas iguales, solo que para un propósito diferente. Y creo que hay que cuestionar esas herramientas, las herramientas de la imposición, las herramientas del forzarnos, o como decía justo Betty Marce,
tener como que llegar a un límite de destrozarnos, destruirnos en cualquier nivel, incluso a nivel individual, como para tener que construir hasta ese momento y a partir de eso. Eso ha pasado, creo yo, como inevitablemente y seguro seguirá pasando, pero es importante plantear que otra forma es posible, ¿no? Y esa otra forma, me parece que se vincula es reconociendo y deteniéndonos a ubicar dónde está la misoginia y ubicando qué herramientas diferentes asociadas al poder tenemos, y muchas de esas herramientas están en lo que hacemos las mujeres. No es un esencialismo, ni lo digo desde un punto eh, como si las mujeres lo hiciéramos todo bien. No, o sea, tan solo veamos las lógicas, ¿no? Y tratemos como de potenciarlas a otros niveles. Y esto me recuerda mucho a una actividad que viene propuesta en el trabajo por la rendición de cuentas de la Alianza Global Men Engage, que, por ejemplo, problematiza qué sucede cuando en una reunión o en un espacio donde estamos conviviendo mujeres y hombres de diversas identidades, o sea, es decir, con independencia de diversas identidades, ¿qué pasa cuando en la dinámica de trabajo, de diálogo, etcétera, un hombre le quita la palabra a una mujer o le quita la palabra a un colega que tiene alguna identidad u orientación sexogenérica distinta? Y ahí se cuelan esas prácticas del patriarcado, ahí también se cuelan y justo esas herramientas que da la Alianza Global problematiza eso, qué se hace en ese momento, y no que se hace a nivel de receta de, bueno, entonces hay que reaccionar de tal o cual forma, solamente es problematizar. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, mi interpretación es que se hace porque aún trabajando estos temas no estamos exentos de incurrir en esas prácticas. Entonces, si eso no, o sea, sucede aún en espacios de reflexión sobre masculinidades, ¿qué podemos esperar en el resto de los espacios que no tienen necesariamente esta reflexión? Em, y sin afán ni de jerarquizar, ni de decir si uno es mejor o es peor, solamente problematizar esa situación de eso sigue sucediendo, y si no cuestionamos la misoginia y las prácticas y las lógicas de esa masculinidad tradicional que permea todas nuestras relaciones, creo que difícilmente, o sea, seguiremos teniendo obstáculos para alcanzar lo que Marce nos plantea. O sea, ¿cómo le hacemos también ahora con niñas, niños, con el resto de la población con la que quisiéramos construir relaciones distintas? Yo me estaba preguntando cuando Alejandra nos plantea la alternativa es abandonar la misoginia y la alternativa es amar a las mujeres, a los hombres ya los amamos, ellos deben aprender a amarnos también. Me estaba preguntando cómo amamos y qué significa amar, porque me parece que yo muchísimos años en mi pareja, yo cuando amaba al hombre, lo amaba como ideal, como este hombre es brillante, tiene todas las características de ser admirado por el mundo latinoamericano, es un intelectual brillante, pero realmente eso me hacía mal, era amarlo, pero me hacía muy mal, porque con esta sensación de que él es brillante, que él es amado por el mundo latinoamericano de la ciencia política, finalmente yo terminaba no teniéndome en cuenta yo como una mujer creativa, como una mujer que estaba realmente abriendo terreno en mi área, por ejemplo, el tema de la democracia familiar. Yo decía, ¿por qué los cientistas políticos todos hablan de la democracia y se enjuagan la boca con la democracia, pero realmente en la vida privada no somos democráticos, no hay democracia en la vida privada? Cuando se empezó a desarrollar el concepto de lo privado político, yo empecé a desarrollar la idea de, bueno, acá también hay democracia, ¿cómo hacemos para alcanzar la democracia en la vida privada? Y ese caminito feminista y con las feministas y en sororidad me ayudó a ir construyendo un poco lo que decía Gerardo, amarme a mí misma como intelectual,
y no amarlo a él como un ideal. Entonces, Alejandra, yo me propondría pensar qué es amar, porque también yo siento que amar no es que me consideren una persona que siempre va a resolver el cuidado, que siempre va a resolver todo, y te quiero porque la verdad que sos una persona genial porque organizás todo en la casa y resolvés todo, o como alguien que se hace coordinadora de todo lo que estamos haciendo. No, ¿por qué no compartimos? ¿Por qué no somos corresponsables? ¿Por qué no hacemos esto juntos? Y a ver qué significa hacerlo juntos. Amarnos para mí es eso. O sea que quiero replantear como repensar este concepto de amor. Me parece importante que lo hayas traído, Alejandra, justamente para pensarlo. Sí, a mí me gustaría conectar porque no estamos refiriéndonos al amor romántico. Así entiendo las expresiones de Alejandra y lo que tú acabas de compartir, Betty, que el punto de entrada es cuestionar al amor romántico. Y entonces, ¿qué es el amor? Y yo respondería rápidamente, diría que amar es cuidar. Y cuidar es, pienso inmediatamente, por ejemplo, cuando cuidamos las plantas. Quien, quien sabe cuidar plantas, este, creo que puede compartirnos una noción práctica de lo que es el amor. O sea, reconoce la belleza de un momento, pero también la, pues, lo volátil que es esa belleza y que al otro día se pudo haber acabado y sufrirlo y llorarlo, pero como aceptar el ciclo de los sucesos y de las cosas que se suceden sin responsabilizar o culpabilizar a una persona o a otra, sino eh, asumir que somos seres vulnerables, que somos seres eh, frágiles, ¿verdad? Y que sensibles, eso es algo importante, y el desarrollo de la posibilidad de la compasión. Eso a mí me parece muy importante, y esto es algo importante en la cuestión de la infancia. Estos rasgos de crueldad que a veces podemos observar en niños y niñas, y bueno, y todos los seres humanos, obviamente, pero que cuando no se atiende en la temprana edad, estos rasgos como pueden evolucionar hacia formas, de violencia más adelante repetitiva, y que se ejerce de manera automática, principalmente por el caso de los hombres, ¿no? Bueno, pues ahorita que los escuchaba a todos, a todas y a Gerardo, pues yo pensaba que tal vez una de las formas en las que tendríamos que pues, tomar agencia sería como descolocarnos, ¿no? Como bien dicen, pues empezar a pensar diferente, empezar a hacer diferente, empezar a hablar diferente y a dialogar diferente. Porque si seguimos puntuando desde el mismo lugar, pues quizá podríamos seguir repitiendo lo mismo y no, o hacer muy pequeñitos cambios, ¿no? Entonces, ahorita que decía Beatriz de cómo nos enseñaron a las mujeres a relacionarnos con los hombres y cuál era la pareja con la que soñábamos, pues, formar pareja, casarnos, ¿no? Entonces, es como, vamos a seguir enseñando lo mismo a las niñas, a las mujeres. Vamos a seguir con esos mismos discursos, comprándoles los mismos juguetitos, ¿no? Las princesas y los príncipes, que es lo que se vende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad diferente? ¿Qué tenemos que hacer para realmente enseñar a las niñas y a los niños lo que es cuidado? Lo que es el verdadero cuidado del que hablaba Luis Gerardo. Entonces, bueno, pues a manera de retórica aquí lo dejo. Muchas gracias.
Perdón, pero yo quisiera retomar una cuestión que dijo Luis Gerardo que me parece tan importante. No culpabilizar, pero tampoco culpabilizarnos, porque el tema el tema de culpabilizarnos y culpabilizar al otro es una manera de anularnos, ignorarnos finalmente. Entonces yo quería retomar esa partecita, Gerardo, para hacer diálogos por ahí más cortitos y hablarnos como de lo que estamos pensando que es el amor. Justamente cuando yo pensaba el amor, como dice Marcela, qué pareja quería, qué pareja pensaba en la adolescencia, que era mi pareja idealizada, brillante. Finalmente no me daba cuenta que era, que era, que era ponerme a mí debajo, ¿no? Subordinada. Pero por otro lado, cuando ya de grande yo empezaba a plantear, bueno, cómo cuido al otro, cómo cuido a mi hija, cómo cuido a mis nietos, muchas veces me culpabilizo sin darme cuenta, utilizando un poco lo que decía Isabela, el lenguaje normativo del patriarcado, ¿no? La misma noción normativa de cuidado podemos hacerla desde un lugar de culpabilizarnos y no tener en cuenta que yo también soy vulnerable, que yo también necesito y conectarme con mi necesidad y mi deseo. Y entonces pasar también a segundo plano autoculpabilizándome, diciendo, no, mejor me ocupo del otro nada más. Es decir, hay maneras emocionales en que puedo, sin darme cuenta, volver a recaer en esa norma patriarcal de la subordinación, de ser buenita, ser amorosa y qué sé yo, y no tenerme en cuenta a mí misma. Entonces, no sé cómo, lo dejo como en el aire para que vayamos dialogando en más cortito, ¿no? A mí me gustaría comentar sobre eso también. Sí, yo también ubico que son herramientas, sí, patriarcales, ¿no? Es decir, que siguen permeando a nuestros días y, por desgracia, de manera muy extensa, las ideas que hay detrás de las relaciones, ¿no? De los vínculos entre todas las personas. Y me venían justo a la mente frases como más vale un golpe a tiempo, ¿no? En la educación de hijas e hijos, o como yo así aprendí, me funcionó y entonces yo lo replico. En fin, como muchas justificaciones que se dan desde el lenguaje, o sea, es decir, ni siquiera tenemos que presenciar todavía o necesariamente un acto de violencia como el poder, o sea, el ejercer violencia contra una hija, un hijo, o algo similar, o cualquier otro que se nos ocurra, cuando desde el lenguaje ya se está configurando, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo ahora, en mi caso particular, yo crecí con muchas referencias a cómo, por ejemplo, mi abuela violentaba físicamente a mi familia, bueno, a sus hijas y sus hijos. Y a mí nunca me ejercieron una violencia física hacia mí, pero crecí con eso y yo, a mí me dolía mucho, ¿no? Escuchar al grado que en algún punto me percaté que es como si yo lo hubiera vivido, es decir, yo no recibí a lo mejor físicamente un golpe, pero sí lo recibí, ¿no? O sea, en alguna, como en extensión, sí recibí esos golpes tan solo por la narración y tan reiterada que se tenía en la familia de esas situaciones. Eso en algún punto de la vida me hizo comprender que justo la violencia no radica nada más en su materialización, real, directa, sino mucho más amplio. Y luego pude conectarlo con las narrativas sobre las mujeres, por ejemplo, lo vemos ahora en los medios de comunicación, ¿no? Cómo se narra y cómo se da cuenta de lo que hacemos las mujeres, por lo general siempre es en nuestra contra, cuando no somos las malvadas, las responsables, las locas, o sea, todo lo que implica la misoginia. Y eso es importante desarmarlo
comparto con Marce la pregunta, ¿cómo? O sea, hay muchos cómo. Creo que en espacios de trabajo como los que confluimos en este simposio, pues tenemos muchas experiencias y también muchos ensayos. Pero algo que me gustaría rescatar de este diálogo, o sea, particular, es justo el nivel o la dimensión del diálogo, o sea, como un punto que también es necesario trabajar. Decía Gerardo hace rato, ¿cómo hacemos para que esto pueda ser incluso parte de los programas, de las políticas? Y recuerdo en algunos procesos como de política que justo hay frases también muy, muy asentadas como, no, es que esto no se financia, ¿no? O sea, si esto no tiene, ¿cómo se dice? Resultados tangibles, nadie va a invertir en esto. Pues claro, porque también ahí está la lógica del utilitarismo, ¿no? O sea, esto no sirve según quién, según también pues la lógica patriarcal instaurada. Entonces, creo que es trabajar ahora sí que en todo el entramado del sistema, como creo que estamos en el camino, pero aún así sigo compartiendo estas preguntas de los cómo lo logramos. Creo que un punto de partida es este, ¿no? El reflexionar, el dialogar, el que podamos tener más espacios de reflexión, hablando más de los cómo, o sea, de cómo transitamos el camino, más que el como querer ya llegar a fuerza a una meta particular. Creo que hay que disfrutar hasta el camino, ¿no? Con este cuidado y también con esta corresponsabilidad que a veces pues no a veces, más bien creo que la regla común es que queda subsumida en esa lógica tradicional de cómo nos relacionamos y como decía Betty, o caemos en culpabilizar a otros o caemos en responsabilizarnos de todo o en trasladarle esa responsabilidad a alguien, pero difícilmente pensamos en cómo formamos parte de eso. Es decir, si señalo una problemática en el otro, en la otra o en la determinada situación, ¿cómo estoy yo siendo parte de eso? ¿Cuál es mi papel ahí, mi rol? Porque seguro juego un rol, al final es un sistema y en el sistema es un entramado donde todas y todos tenemos una participación. Entonces creo que cuestionar nuestro rol en los problemas es importante también. Y en relación a eso, Isabela, a mí se me ocurría de cómo organizamos este simposio, este panel, porque justamente quisimos decir, no vamos a hacer speech individuales que impliquen bueno, la autoría de cada uno respecto a una temática, sino ver cómo nos entrelazamos entre nosotros cuatro para poder llegar a armar un diálogo corresponsable en el panel y eso estamos intentando hacer, como escucharnos mutuamente, respondernos desde un lugar de no repetir el mandato de género en el que estábamos acostumbrados, que implicaba una norma patriarcal, que implicaba un lugar de autoridad y de poder. Y me parece que a veces con esos speech individuales que hacemos, somos cuatro hablando independientemente de alguna manera y no llegamos a entrelazarnos. No es para criticar los paneles de los congresos, sino para pensar cómo hacemos que los congresos internacionales, nacionales y de todo tipo y los encuentros sean realmente encuentros. ¿Cómo hacemos para poder dejar el papel acá? Ya dijimos nuestro speech, pero ahora ¿cómo hacemos para entrelazarnos en el encuentro? Y eso es lo que estamos intentando hacer en este momento con el panel. Me parece importante hacerlo explícito, porque quisimos hacer en la práctica un diálogo corresponsable, escuchándonos mutuamente con empatía y tratando de luchar contra eso que nos pasa automáticamente, que repetimos, yo soy la autoridad, yo soy la que sé, soy la que tengo la verdad o soy el que tengo la verdad. ¿Cómo hacemos para dejar eso de lado? Por eso me pareció tan importante que hablara Alejandra y poder escuchar a la gente que nos está observando y escuchando, que tiene ganas de decir algo. No sé si será posible, pero no sé si lo admite el formato en el que estamos, de escuchar también a la gente que está con nosotros en este momento.
Betty, yo sí retomo esto último que dices de problematizar la manera en que la academia o estos espacios de reflexión, de discusión, se han constituido y que priva esa manera de individualista de exponer algo muy ordenado, con una lógica muy cuidada y estructurada. Y con esta propuesta de los diálogos, pues quisimos mostrar otra manera, ¿verdad? De cómo irnos eh, sentipensando y compartiendo lo que estamos, teníamos un pequeño guión, obviamente, lo hemos trabajado, pero estamos respondiendo más a lo que estamos escuchándonos en este momento y de manera espontánea construyendo o intentando construir una narrativa diferente. Y es un ejercicio que a veces nos procuramos muy poco, porque por el temor a que pues eso como que es improvisado, y la verdad es que también ahí está operando una práctica patriarcal y machista, ¿verdad? De tener todo listo, todo preparado a la perfección y que no falle nada, cuando la vida es incertidumbre, cuando la vida es incierta, cuando a lo que tenemos que enfrentarnos efectivamente es hacia el no tener ninguna certeza de lo que va a seguir o puede venir en cualquier momento. Entonces, porque tenemos el riesgo de estar en el ridículo, ¿verdad? De la vergüenza, de exponernos, de mostrarnos, de que pues en un momento no sepa yo qué hacer, o no sepa qué decir, o no sepa qué responder. Y eso es humano, eso es verdaderamente humano. Y a veces queremos ocultar esa posibilidad que nos da la vida y traemos ya todo preparado para que todo salga muy bien. Entonces, con esta primer parte de decir la posibilidad de exponernos y de mostrarnos tal cual somos, es, es muy difícil, da mucho miedo y nadie queremos estar ahí por el temor a, a lo que van a decir todas las demás personas. Y con esto yo también quisiera tocar un poco otro de los temas que nos comparten aquí en el chat. Isabela, pues fue con lo que empezaste y me gustaría ver si podemos apuntar algunas ideas en este ámbito de la política pública. Me parece que, bueno, hemos dejado con mucha claridad todos los grandes desafíos que tenemos en el trabajo personal. Es decir, es muy importante que todas las personas busquemos caminos, herramientas, opciones para profundizar en el trabajo personal. Creo que ese es un ámbito a desarrollar muchísimo. Pero el otro es lo colectivo y lo social, que es cómo andamos la política pública. En la red de cómplices también y tuvimos un ejercicio, y bueno, pues tú eres una de las autoras intelectuales, Isabela, de la sistematización de la Agenda Suma, que la hemos presentado en muchos foros, la hemos compartido, y ha sido una herramienta para los cómplices para avanzar. La hemos utilizado muchísimo, la hemos trabajado, pero no ha sido avanzada todavía institucionalmente ni por los gobiernos en turno. Todavía no han creído en ella como una herramienta que puede útil para el trabajo de la política pública. Entonces, me gustaría, si podemos, ¿verdad? También como ir abonando algunas ideas de cómo llevar a otros ámbitos esta reflexión, esta discusión de los diálogos corresponsables. Y bueno, se comenta que la educación como ámbito amplio, pues es un espacio en el que hay que trabajar. Y eso es cierto, por supuesto que sí, pero es uno de los grandes desafíos que hay en lo público, cómo impactamos, cómo incidimos en la educación. Hoy en México estamos viviendo una crisis tremendísima con el sistema educativo y bueno, ahora con la pandemia el asunto se ha vuelto muchísimo más complejo. Ni siquiera podemos calcular el impacto que está teniendo en la juventud, en niñas y niños, la manera en que estamos
trabajando las cuestiones educativas en estos ya más de un año que llevamos con el confinamiento obligado. Entonces, realmente me parece que estamos ante escenarios verdaderamente inciertos y que vale la pena explorar qué podemos hacer al respecto, ¿no? Yo estuve pensando mucho en el tema de la política pública porque trabajé mucho en las décadas de la mujer. En el 85 estuve en Nairobi, después trabajé para Beijing, es decir, como mi historia tiene mucho que ver con esas famosas décadas de la mujer que implantaron maneras de alguna forma de generar una obligación a los gobiernos del mundo para que desarrollen una política pública de género. Y ahora estaba viviendo que cuando los gobiernos no pueden meterse en esta complejidad de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, de las diversidades y de las diversas identidades, y no se puede meter en lo que decía Isabel, porque en lo emocional, en lo sensible, en estas cuestiones. Yo pensaba, bueno, ¿de qué otra manera podemos incidir? Y creo que en Cómplices estamos haciendo una tarea realmente importante con este diplomado que planteamos a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estuvimos el fin de semana. No podíamos creerlo, cuántas mujeres y cuántos hombres se anotaron para cruzar ese diplomado. 400 mujeres de licenciatura, 70 hombres de licenciatura y posgrado, pero básicamente eran de licenciatura. Yo digo, esta es una manera impresionante en que desde Cómplices y desde todas las organizaciones sociales que estamos trabajando por esta nueva manera de vincularnos entre hombres y mujeres, no patriarcales, antipatriarcales en la resistencia, podemos estar influyendo. Más allá, si los escuchan o no se escuchan las políticas públicas, pero no van a tener que escuchar los gobiernos, no va a haber otra alternativa, porque millones de jóvenes ya están empujando hacia a una manera de trabajar diferentemente. Yo pensaba, posgrados académicos, doctorados académicos, hay, pero no hay formación, por ejemplo, de talleristas, de licenciados que trabajen en las comunidades de esta forma vivencial, trabajando sobre los sentimientos, sobre la posibilidad de que nos vinculemos de otra manera, como estamos planteándonos nosotros. Entonces creo que todo esto que estamos haciendo a nivel mundial ya tiene una repercusión enorme. Los movimientos feministas y los movimientos de hombres antihegemónicos, creo que estamos teniendo una influencia muy grande que finalmente nos van a tener que incluir en las políticas públicas. En Argentina, por ejemplo, los ministerios de la mujer ya tienen que trabajar los temas de masculinidad y ya están incluidos en la agenda de los ministerios de la mujer. O sea que creo que también miremos esta influencia que tenemos desde los movimientos en interacción con los gobiernos para generar una política pública donde las organizaciones y los movimientos ya estamos influyendo en la política pública. Como que lo miro con más optimismo, digo, porque los gobiernos, porque sí, no van a entender automáticamente la necesidad de trabajar lo sensible y lo emocional, pero nosotros estamos ya influyendo dentro de esa política. Puedo comentar sobre ese punto de la política pública justamente. Creo que, bueno, a ver si tienen oportunidad a quienes nos escuchan de buscar en internet la Agenda Suma por la Igualdad, sería increíble que la conocieran, nos llenaría de mucha alegría, porque, bueno, esta agenda, creo que uno de los ejes que resulta con el tiempo cada vez más se ratifica su importancia, es el eje de cambio cultural, es una agenda que hay que decirlo también está inspirada en la plataforma de acción de Beijing, ahorita que Betty nos comparte justo cómo participó en esos procesos de las décadas de la mujer. Y bueno, una propuesta también como de plataforma de acción, o sea, inspirada en aquella de Beijing,
pues es esta agenda Suma por la Igualdad para orientar el trabajo de las políticas públicas o de lo público justo al trabajo con hombres, ¿no? Como reconociendo esta dualidad, o sea, que los hombres están, su posición está en la parte problemática de nuestras situaciones, sin que eso, como ya se ha dicho, ni se eche la culpa, ni se esencialice, pero también transitando esa posición y buscando que se coloquen en la posición de configurar otras realidades y de plantear soluciones. Y ese eje que menciono es el de cambio cultural y es toda una apuesta, me parece, a transformar justamente las prácticas culturales, las creencias, empezando por desarticular las creencias de la masculinidad hegemónica. Como decía Gerardo, hemos estado avanzando en promover sus contenidos, en ver que gobiernos los retomen, que las políticas públicas respondan a esta agenda. Es un trabajo, yo creo que de largo aliento y tal, no sé si logremos ver como cambios suficientes que esperaríamos, pero creo que estamos en el camino y algo, voy a decir algo paradójico, es tal y como está actualmente nuestro sistema en todo sentido, las políticas son el obstáculo para lograr ese cambio cultural, pero es porque las políticas están hechas desde, ¿no? Desde el entramado y la lógica patriarcal también, pero no por ello quiere decir que no debamos justo apuntar ahí, tratar de incidir, buscar transformarlas, y eso creo que es algo que hemos estado haciendo. Y uno de esos, justo de esos espacios donde estamos tratando de materializar parte de esa agenda es el proyecto que menciona Betty, de un proyecto con la Universidad Nacional Autónoma de México para generar grupos de personas que hagan trabajo comunitario en favor de construir relaciones corresponsables, ¿no? Es muy bonito el proceso, como dice Betty, ver la respuesta, es como un semillero pero justo con personas que ya están trabajando, más las que se sumen y que no hemos tenido a lo mejor capacidad para potenciar o para atender o buscar que su trabajo se replique más ampliamente. Pero creo que son ese tipo de ejercicios los que necesitamos a nivel de política, solo que, bueno, sí, todavía tenemos muchos obstáculos, a muchas formas en las cuales la propia política es el obstáculo, por sus criterios, su dinámica, su lógica también, pues sí, como utilitaria, como decía, basada en el dinero, en fin, aunque también cada vez veo estos cambios como los que han compartido, cada vez hay más programas, por ejemplo, que abordan emociones en los hombres, ¿no? Muy poquitos a comparación, pues, de todo lo que hay en materia de programas sociales, pero hay cada vez más. Creo que, aún así, digamos, aunque se está abriendo esa veta de políticas, creo que seguimos, pues, trabajando, debemos seguir trabajando en esta vertiente del nivel, discursivo, y no me refiero por discursos tradicionales, sino del diálogo, o sea, a nivel del lenguaje, a nivel de los diálogos, del discurso, de la representación, de la narrativa, o sea, todo ese espectro o nivel de trabajo que tiene que ver con la subjetividad, que tiene que ver con los vínculos que establecemos, creo que o sigue siendo hasta ahora un pendiente, ¿no? Un componente que no está necesariamente en esos programas, aún en los que han avanzado, y seguiremos seguramente ahí, pues proponiéndolos, ¿no? Ahorita mientras les escuchaba, en esto que nos hablas, Isabela, del cambio cultural, pues, y también como decías, quizá un punto de partida, pues es cómo podemos ir modificando el diálogo que vamos intercambiando, ¿no? Y como decía Luis Gerardo, un diálogo sentipensante en donde, pues primero nos reconozcamos a nosotras y a nosotros mismos para poder así
reconocer a los otros, a las otras. Yo quisiera agregar algo porque estoy recordando también, insistiendo en este punto que colocaste, Isabela, de cambio cultural como el eje transversal precisamente de la Agenda Suma, como el gran desafío, ¿verdad? En donde confluyen todos nuestros quehaceres, apuntan hacia esta gran transformación cultural que yo estoy seguro que viene, que en eso estamos, pero que todavía no vemos todavía con claridad el rumbo. Quisiera yo recordar, por ejemplo, que hace algunos años, trabajando con algunas organizaciones brasileñas y con alguna organización en los Estados Unidos, organizamos los manuales H, el famoso compendio de manuales HMD, y uno de ellos se llama De la violencia a la convivencia, aludiendo precisamente al tránsito necesario. O sea, estamos en un contexto cultural que tiene todos los elementos de violencia inmiscuidos en su conformación y necesitamos trascenderlo y trascender hacia la convivencia. Y Betty decía, ¿cómo convivimos? Hace rato nos preguntaba, yo lo retomo y lo traigo ahora. Y yo creo que ese es el reto. O sea, como humanidad, ¿cómo nos imaginamos en ese futuro, en ese cambio cultural que anhelamos? ¿Cómo anhelamos que va a ser la convivencia? ¿Cómo va a ser la danza de la humanidad en el futuro? Sí, yo me planteaba justamente ese tema de cómo qué conclusión sacamos de este panel. Me parece que la conclusión, bueno, yo empezaría por pensar las conclusiones de este panel y creo que no tenemos conclusiones porque justamente como decíamos varios de nosotros, estamos en la danza de este proceso de transformación, de cambio cultural y de transformación de nuestras subjetividades y de apelación al deseo, de interpelación al deseo de cada uno. ¿Cómo hacemos para interpelarnos con el deseo de cada uno y a su vez bailar juntos? Que era un poco lo que yo me proponía en algún momento, de decir que nos proponemos con este panel, bailar juntos, pero con el deseo de cada uno y cómo vamos a... En un momento histórico, ¿te acordás, Gerardo? Hablábamos mucho de negociación y yo empecé a pensar, negociar es como, todavía es alguien que gana y otro que pierde. Ahora estamos pensando más en compartir, en compartir juntos un proceso de cuidado del ambiente, de cuidado de los otros, de cuidado de las cosas, de cuidado de los niños y las niñas, de cuidado de nosotros mismos, de cuidado de las relaciones. Quizás la temática del cuidado abarca todo esto, como planteaban ustedes, ¿no? Y yo sentiría como que cuidarnos, cuidarme, cuidar a los otros y cuidar este proceso de cómo ir transformándonos sin en desmedro de la política pública, porque lo tenemos que hacer con lo público, no hay más remedio. Vamos a llegar a lo público, vamos a llegar a los gobiernos. Me parecía muy importante lo que decía Isabela, la política misma es un obstáculo, es el obstáculo que tenemos que ir venciendo, no, trabajando con ese obstáculo. Y para mí el problema de ir juntos es trabajar con los obstáculos, viéndolos, sintiéndolos. Por ejemplo, no me gusta el deber ser, no me gusta el verticalismo, no me gusta el centralismo de la autoridad. Hay muchas cosas que no me gustan, pero ya no quiero trabajar en la resistencia, quiero trabajar en cómo hacemos el camino, cómo lo procesamos. Entonces, creo que este panel me parece que una de las conclusiones es cómo vamos transitando este camino con los obstáculos y con, digamos, con la reflexión que nos conmueve, que nos hace moco, como decíamos antes, pero que desde ahí podemos proponer otra manera de vincularnos, con la convivencia, como decía Gerardo recién. Bueno, yo empiezo con esta idea de
de cómo vamos a seguir en la humanidad, ¿no? Un concepto que me gustaba mucho es del de Judith Butler, la vida vivible. ¿Cómo hacemos para crear las condiciones para una vida vivible? Para una vida en que todos podamos compartir la vida sin las condiciones. ¿Cómo creamos esas condiciones para compartir una vida que sea vivible para todos? Puedo también comentar a manera también ya de ir cerrando, al menos de mi parte, entiendo que ya estamos con el tiempo. Y pues sí, yo creo que comparto con Betty este reconocimiento que más que conclusiones son apuntes, ¿no? Son a lo mejor semillas que podemos ir sembrando para que amplíe y tenga eco esta propuesta de diálogos corresponsables. A lo mejor yo pondría, pues, más por el tipo de trabajo que realizo y es a lo mejor luego un sesgo, pero lo pondría justo en el marco de la rendición de cuentas hacia los feminismos, hacia la justicia social, hacia los derechos humanos. Es decir, es un trabajo que se articula con esos otros esfuerzos que se hacen en espacios amplios como la Alianza Global, pero que justo se materializan en lo particular, en estos vínculos que establecemos persona a persona, en lo cotidiano, en nuestros aprendizajes. Y me quedo con esa reflexión final para este espacio, que es como para mí una lección de no estamos concluyendo, estamos más bien poniendo un nodo en el camino, tal vez, un nodo que nos puede dar herramientas para seguir explorando. Ni siquiera creo que logramos agotarlas, ni era la intención, sino más bien ir reconociendo herramientas diferentes, ver hacia dónde pueden apuntar, poder ser sobre todo corresponsables, que pongo también mucho énfasis y atención en lo general, en esa idea de corresponsabilidad que se trata de formar parte un poco en el sentido que retoma Betty como de la diferencia con la negociación y también la diferencia de ver los obstáculos como algo a vencer, que sería justo una lógica de con las herramientas tradicionales, sino cómo hacemos las cosas mejor con lo que tenemos, pero transformándolas también, ¿no? Y para mí esa es, creo, una lección que se ha construido con el tiempo y creo que se seguirá construyendo y espero que pueda ampliarse a todas las personas, a que sea parte del cambio en la forma que pensamos la vida, ¿no? Para encontrar formas justo más corresponsables y ensayar todo el tiempo que este espacio pues se pueda replicar, que sigamos generándolo, que sigamos escuchándonos. Y para cerrar, me acuerdo nada más de una anécdota ahora en el 8 de marzo con un amigo que estaba muy interesado en hacer algo, en pronunciarse con algo del 8 de marzo y me acordé que en un espacio que me invitaron a participar sobre qué pueden hacer los hombres para involucrarse en el 8 de marzo, algo así. Y mi primera reacción fue guardar silencio, ¿no? O sea, y les aclaraba, no es un guardar silencio de cállense, no pueden hablar, es un guardar silencio para escuchar. O sea, ¿qué estamos diciendo las mujeres? Y qué de eso les involucra a ustedes para que entonces ustedes como hombres, o sea, en esta construcción del deber ser hombre, puedan ubicar cuál es su responsabilidad como participantes del dilema o de la problemática y luego ser corresponsables en construir las cosas que necesitamos para que el mundo sea diferente, ¿no? Así que pienso que es similar. El diálogo corresponsable es escucharnos mutuamente, compartir y construir cosas nuevas. Muchas gracias, Betty, Isabela. Pues yo también coincido contigo, Isabela. Apuntemos algunas cosas, nada más, algunas ideas. Y bueno, yo ahorita que les escucho a ti, Betty, y a Isabela, falta escuchar a Marcela, pero me inspiró decir algunas palabras nada más, o sea,
Me gusta la noción más circular, espiral, pensar en una espiral, ¿verdad? Algo circular que está en movimiento, en la danza, en el cuerpo, eh, como otras nociones a lo cuadrado, a lo rígido, ¿verdad? Algo como la flexibilidad puede ser una noción que inspire apertura hacia a otras formas. Y una frase que también tú lo dijiste hace rato, yo la quiero repetir, porque un maestro viejo campesino con primaria me decía, cuando yo le preguntaba qué podía sembrar el semidesierto, me dice, usa lo que tienes. Y eso pues fue una respuesta muy sencilla, muy concreta, y que yo decía, pero no me dijo nada. Y yo quería que me dijera él algo, ¿no? Cuando me dijo todo, ¿no? Dice, usa lo que tienes. Muchas gracias, Marce. Bueno, pues para terminar, yo empecé hablando también de Gregory Bateson y quisiera también terminar hablando de él, porque estamos en un contexto totalmente diferente. Entonces, este contexto, pues sí nos obliga, pues a que nos vayamos mm, deconstruyendo y construyendo de una manera distinta. Y tal vez esta manera distinta para deconstruirnos es como nosotros lo hemos planteado en esta charla, es dialogar mirando los cambios y mirando que la manera como hoy tendríamos que pues dialogarnos y dialogar, pues tal vez en otro momento de la vida sería pues quizá algo que no se había visibilizado, pero que hoy en día, pues para que seamos estos seres humanos que exige la tierra y el mundo que seamos, y regresando también a lo que decía, que mencionaba Gerardo de los animales, de la naturaleza, es empezar a mirar lo que antes no estaba mirado y también hablar de lo que no estaba hablado y como dice Isabela, ahora las mujeres son pues protagonistas también en esta historia y que siempre lo han sido, pero no han sido habladas, no han sido miradas. Entonces, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Yo quería rescatar dos o tres cositas de lo que dijimos recién, cuando Gerardo decía, usa lo que tengas, que le dijo el maestro. Yo pensaba en lo que decía Isabela. Tenemos que trabajar con la política pública que ella misma dijo en un momento dado. La política pública es uno de los obstáculos principales que tenemos en la esfera pública, ¿no? En la esfera política. Y yo pensaba que cuando dijo Isabela, bueno, ¿cómo pueden festejar los hombres el 8 de marzo? Callándose la boca. Yo me reí y me pregunté, también al mismo tiempo, ¿queremos que se callen? Yo siento como que estaba pensando, ¿cómo quiero convivir con un hombre? Y pensaba que tampoco quiero que se calle, la verdad. Quiero que me escuche, que nos escuchemos y que hablemos juntos. ¿Y qué significaría hablar juntos? Este tema que planteé en un momento dado, ¿cómo podemos generar un acuerdo que implique el deseo de cada uno, pero a su vez que se constituya en un acuerdo donde no nos borremos cada uno, pero que generemos algo nuevo? Y en ese sentido rescato la idea de la circularidad que planteaba Gerardo. Es una espiral que va creciendo, que va modificándose, caminando juntos, vamos a tener que ir creando nuevas maneras de vivir, por ejemplo, como las organizaciones familiares nuevas, las famosas organizaciones familiares que convivimos varias generaciones de hijos de diferentes matrimonios y bueno, o viviendas separadas, o invenciones que están, sobre todo que están haciendo los jóvenes, ¿no?
pero que estamos también los viejitos, los mayores, estamos trasladando nuestra experiencia de lo que no queremos, pero también lo que estamos construyendo y lo que hemos ido construyendo. O sea, como que tengo la impresión de que todos estos andariveles, ¿no? Construir juntos, convivir, la espiral del cambio, trabajar con los obstáculos es lo que decía Gerardo, con lo que tengas y lo que tenemos son los obstáculos también de la política pública, pero también son los espacios que se nos abren. Por ejemplo, este espacio que nos abrió la UNAM del diplomado, donde 400 mujeres y 70 hombres quieren participar, me llena de alegría, no sé, me llena, bueno, este es el cambio, ¿no? O sea que estamos en el camino. ¿Qué Así hacemos? Creo que sí, Dale, podemos dale. ir cerrando con todas estas, bueno, ya dijimos, no son conclusiones, apuntes finales de esta sesión. ¿Les parece bien que vayamos cerrando y agradecer a todas las personas que estuvieron y que nos puedan escuchar después? Sabemos que a lo mejor podrán estarnos escuchando a través de la grabación, pero creo que me gustaría agradecer muchísimo también la participación de Alejandra Bernardo, que estuvo compartiéndonos en el chat sus comentarios. Y bueno, pues quedamos atentas, ¿les parece bien? Y hay otros compañeros que están o compañeras que están en el Alejandra y otros más. Yo no, es que les borraron el nombre porque pusieron el nombre genérico. Qué lástima. ¿Hay alguien más que quisiera hablar seguramente o que quisiera participar en el chat? Pero bueno, parece que... Pues yo también doy las gracias a todas las personas participantes. Muchas gracias, Marcela Gándara. Muchas gracias, Isabela Esquivel, Betty Smukler. Muchas gracias por compartir este diálogo corresponsable y solamente agradecer. No tengo más que decir, más que dar las gracias. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer mucho y siento que agradecer este espacio que es parte del proceso de cambio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias Ubuntu y muchas gracias compañeros, compañeras, cómplices. Y a los participantes, por supuesto. Muchas gracias a todas y todos. Siento como lástima de que no pueda ser presencial, pero que el video nos dio la posibilidad de atravesar el mundo, pero no podemos abrazarnos, pero intentemos de alguna manera virtual abrazarnos. Así es. Bueno, pues creo que con esto terminamos, ¿cierto? No sé si solo salimos de la sala o tenemos que hacer algo más. Creo que Bianca, no sé si está por ahí. Detener la grabación. Sí, aunque creo que más bien ellos controlan, ¿no? Parece que podíamos todos estar como hospedadores. Ok. Entonces creo que ya nosotros cerramos acá. Ok, muy bien. Pues sí, terminamos entonces si gustan. Y bueno, pues Bueno, a Betty y Gerardo les veo en un ratito. claro, sí, nos vemos en un rato. Muchas gracias. Hasta luego. Que Un tengan bonita abrazo, mañana, bonito cuídense. día. Besitos. Gracias, bye. Bye.